Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 850 millones de pesos. De Chacra TV Noticias, en este caso la edición de la mañana. 7 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una jornada particular, por cierto, porque hoy el sector agropecuario, reunido en la mesa de enlace, ha decidido llevar adelante una acción de protesta. Este es uno de los títulos que vamos a estar compartiendo. Paro del campo, cese de comercialización de granos y de hacienda. Hoy la mesa de enlace organiza la Jornada Federal de Demandas, que es acompañada por un cese de comercialización de granos y de hacienda por 24 horas. Habrá movilizaciones en diferentes puntos del país, pero sin cortes de ruta, que fueron organizadas y coordinadas por la dirigencia de las provincias. Para ver el impacto de la medida de fuerza, la atención estará puesta en el ingreso de hacienda en el mercado agro-ganadero de Cañuelas y al movimiento de camiones en los puertos exportadores del país en plena comercialización de la soja y el maíz. Es un momento de cooperación. La confrontación de este tipo no lleva a ningún lado. Así lo consideró el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, respecto de la protesta que hoy realiza la mesa de enlace. El titular de la cartera agropecuaria señaló que los sectores de la producción y de la agrobioindustria tienen hoy todo un horizonte para seguir creciendo y consideró que el estado de ánimo de los productores no se condice con lo que expresan los dirigentes de la mesa de enlace. Para los transportistas mejoró el abastecimiento de gasoil, pero siguen los problemas. La Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas confirmó una mejora en la disponibilidad de gasoil a nivel nacional. En el último reporte se había señalado el peor de los escenarios, con todas las provincias argentinas con algún tipo de problemas. Pero en esa oportunidad, FADEAC ya esperaba que comenzara el alivio y esa esperanza llegó. El cambio respecto del mapa anterior nos genera alivio, aunque todavía no tenemos en claro a qué se debe la mayor provisión en las estaciones de servicio, señalaron. Y veamos ahora cuál fue el resultado de la última rueda de operaciones en los mercados granarios con el ingeniero Claudio Llani. En los cierres en Estados Unidos, martes negro para los granos de la mano de una salida masiva de los fondos índice, convencidos como sus pares los hedge funds de que es hora de empezar a abandonar el barco, más aún con un dólar inéditamente fuerte, que llevó el petróleo por debajo de los $100 por primera vez en mucho tiempo. El clima de las próximas 2 semanas sigue siendo amenazante para la evolución de los lotes de soja y maíz en el cinturón de cultivo, y los riesgos no son menores. Incluso Luzda redujo ayer los ratings para ambos. Obraron como paliativo algunas lluvias que se esperan para el fin de semana en el este de esta zona clave. El informe de Luzda no ayudó a nadie, nada grave en sus números, pero se precisaba alguna noticia alcista para convencer a los fondos de moderar la salida, que finalmente no apareció. A partir de ahí, estos administradores de dinero ajeno aceleraron las ventas. Párrafo aparte para el trigo, que no encuentra piso ante un dólar implacable y la presión de cosecha. Wall Street en baja, de cara a una semana que traerá pistas vitales sobre el futuro de la economía de Estados Unidos, que es precisamente lo que está bajo discusión. En los cierres en Estados Unidos, martes negro para los granos de la mano de una salida masiva de los fondos índice, convencidos como sus pares. Y vamos a ir ahora a ver qué pasó con la cotización de las monedas en la última rueda de operaciones. El dólar oficial para la compra 128 pesos con 88, para la venta 134 pesos con 88. El dólar informal para la compra 262 pesos, para la venta 272, en ambos casos con tendencia alcista. El dólar mayorista para la compra 127,39, para la venta 127,59, alcista. El euro para la compra 126,86, para la venta 135 pesos con 20, bajista.
Y vamos a ver qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas con datos del Servicio Meteorológico Nacional. En la mañana despejado, 6 grados la temperatura promedio, mejorando hacia la tarde pero fresquito. 15 grados la máxima, parcialmente nublado. Y a la noche, mayormente nublado, 11 grados la marca térmica. ¿Y en los próximos días qué va a pasar? Para el jueves, mayormente nublado, 10 de mínima, 14 de máxima. Para el viernes, parcialmente nublado, 10 de mínima, 15 grados de máxima. Y para el sábado, 8 la mínima, 12 grados centígrados la temperatura máxima pronosticada, con el cielo parcialmente nublado. Paro del Campo adoptó formato de cese de comercialización de Hacienda y de granos. Como lo puntualizábamos, así lo decidieron los integrantes de las 4 entidades nacionales del agro, CRA, Federación Agraria, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina. Fueron las mesas de enlace provinciales las que se ocuparon de darle formato en cada uno de sus distritos a esta protesta. La fuerza que tenga o no esta medida se va a ver seguramente con el correr de las horas cuando podamos verificar el ingreso de Hacienda al mercado agroganadero de Liniers, así como también el ingreso de camiones a puertos en las distintas zonas donde justamente esto se realiza cuando estamos, recordemos, en plena campaña de cosecha de soja y de maíz. La mesa de enlace en la noche de ayer ratificó su posición, señalando que, por ejemplo, el titular de CRA, Jorge Chemes, dijo que el gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50% de pobreza y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad. Chemes agregó que la realidad es que los resultados son magros, a pesar de que tenemos buen diálogo con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El diálogo siempre lo vamos a tener abierto, señaló, porque no hay que dinamitar puentes, pero también podemos dialogar y tomar medidas de protesta que muestren claramente que se siguen equivocando y que no se corrigen los errores que han cometido. Según expresaron los productores y dirigentes en los últimos días, los reclamos hacia la Administración Nacional son varios. Resolver el problema del faltante de gasoil y de otros insumos básicos para la actividad, como fertilizantes, neumáticos y repuestos, bajar la carga impositiva, eliminar las restricciones a la exportación de carne vacuna, maíz y trigo, disminuir la brecha cambiaria y rechazar todas las iniciativas que no generan confianza y aumentan la inversión. Por ejemplo, el proyecto del senador del Frente de Todos, Oscar Parrile, para modificar el cobro de las retenciones a las exportaciones del agro. El clima que se vive en el sector no es el clima que transmiten los dirigentes, señaló, respondiendo a esto, el titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez. Volviendo al paro, uno de los centros de la protesta, y quizá el más significativo porque allí confluirán los presidentes de las 4 entidades nacionales del campo, será Gualeguaychú, en Entre Ríos. Bajo el lema Por la Argentina, desde las 10:30 en el kilómetro 83 de la ruta 14, mano al sur, se va a partir en caravana hacia el cruce de las rutas 16 y 14, donde tendrá lugar la asamblea a la hora 12. Marchamos por la Argentina y queremos dejar en claro que son muchas las razones que nos llevan a protestar. No hablamos solo de cuestiones que afectan al sector productivo. Levantamos las voces para exponer ante la sociedad una serie de razones económicas, sociales, productivas y políticas, señalaron desde las entidades productivas entrerrianas. Pero atención, también habrá concentraciones de productores. En todos los casos se anticipó que no habrá cortes de rutas y las manifestaciones serán a la vera de las mismas en 10 de los siguientes lugares de la provincia de Buenos Aires: Guaminí, Azul, Armas, en la autovía 2, ruta 74, Peguajú en la rotonda de la ruta 5, acceso. En San Pedro, ruta 9, acceso al río Tala. En Chivilcoy, en la rotonda de la ruta 5 y la ruta 30. Y en Chascomús, en la ruta 2 y 20. En la provincia de La Pampa, desde las 10 los productores se van a reunir en la rotonda de la ruta 5, a la altura del frigorífico Carnes Pampeanas. Luego, desde las 14:30 en el distrito Miguel Riglos, en el cruce de la ruta 1 y 14. En Corrientes, desde las 11 habrá una asamblea y concentración en la Sociedad Rural de Bellavista, con presencia de productores de arroz, forestación, citrus, dulce, yerba mate, ganadería. También habrá dirigentes de la Federación Económica Correntina, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio e Industriales, entre otros. Otro de los lugares de protesta del campo será la provincia de Chaco. Desde las 11, frente a la Rural de Resistencia, habrá una concentración de productores y en Tucumán se organizarán concentraciones en el ingreso a los pueblos de la provincia sin cortes de ruta. En el caso de Santa Fe, la Mesa de Enlace Provincial anunció que adhiere a la convocatoria a nivel nacional y habrá movilizaciones en distintos lugares
de la provincia. Con diferencias, pero también se sumó a la protesta que lleva adelante la mesa de enlace a nivel nacional el Grupo Independencia y Autoconvocados del Campo, que desde las 10 va a concentrar en el cruce de las rutas 9 y 178. Así las cosas, en aproximadamente una hora 10, comienzan las concentraciones de los productores que rechazan o reclaman una serie de medidas del gobierno nacional que hemos detallado hace algunos instantes. Y precisamente Corrientes será uno de los puntos de reclamo. La producción agropecuaria viene muy castigada, recordemos, hicimos una amplia cobertura de aquello, los incendios que se produjeron en el verano y las grandes pérdidas que provocaron, no solo en mortandad de animales, sino en pérdidas enteras de cultivos. Y ahora, en las últimas horas, la granizada inusual que también diezmó la producción, por ejemplo, de cítricos en Corrientes. Allí, el ministro de la Producción, Claudio Anselmo, habló acerca de los créditos específicos que se están otorgando para los productores afectados. Ministro, se presenta una línea para asistencia al sector, en este caso particular, foresto-industrial, ¿no? Sector forestal y foresto industrial. Esto es una línea más de la que el gobierno de Corrientes viene trabajando por instrucción del gobernador desde el mes de febrero, así como ya se han volcado más de 2.800 millones de pesos en créditos a través del Fidecor, del CFI, del Banco de Corrientes. En este caso, luego de una importante negociación, una larga negociación, conseguimos que se pueda destinar fondos del convenio con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo a una línea específica para los productores y empresas que estuvieron afectadas por incendios o por sequía. ¿Se tiene un balance de más o menos cuántos productores y cuántas industrias serían las beneficiadas con esta línea? En el caso de las industrias, recién decía la ministra que son aproximadamente 10 las que hemos relevado que han tenido daños, puede haber alguna que no se nos puede haber escapado. Y en el caso de los productores, nosotros hemos relevado la superficie afectada, son cerca de 30.000 hectáreas las que tuvieron, pero también puede haber siempre casos que puedan presentarse y explicar y fundamentar por qué quieren acceder ya que tuvieron daño por la situación. Siguiendo con la misma línea, la zona geográfica, digamos, ¿cuál de las cuencas resultó más afectada? La cuenca más afectada, por ser la que tiene más superficie, es la cuenca noreste, la cuenca de la región de los departamentos de Ituzaingó y Santo Tomé, con las localidades de Ituzaingó, Virasoro, Santo Tomé. Recuerdan los incendios que sufrimos allá durante el mes de febrero, pero también tuvimos, lamentablemente, siniestros en toda la provincia, en la zona de Santa Rosa y alrededores, en la zona centro, Concepción, también en la costa del río Uruguay, en las zonas cercanas a Paso de los Libres, estuvimos en Montecasero, en Goya, Esquina. Lamentablemente hubo siniestros forestales en varios lugares de la provincia. Las zonas que tuvieron la mayor magnitud son siempre las que tienen más cantidad de forestaciones, ¿no? Los polos productivos principales. ¿Han llevado también asistencia a otras ramas de la producción, por ejemplo el sector vinculado a la elaboración de miel también, ¿no? Sí, ha habido, esto es como le decía, es una línea más que complementa las acciones que ya venimos realizando. En el caso de los productores más pequeños, los no bancarizados, la decisión fue asistirlos directamente con el mecanismo de subsidios, de aportes no reintegrables. Ya llevamos más de 6.000 productores que han sido beneficiados en toda la provincia. Estuvimos en todas las localidades de la provincia con una inversión que hasta ahora ya se erogaron 700 millones de pesos y que continúa. Vamos a seguir trabajando en aquellos lugares que todavía quedaron productores que necesitan el acompañamiento de la provincia. De la misma manera se hizo una línea específica para el sector apícola. Desde la Secretaría de Agricultura se aportó para que pudieran pasar el invierno. Aquellos que han tenido daños específicos en sus colmenas también se lo está asistiendo. Y ahí se han trabajado con productores ganaderos, agrícolas, yerbateros, hortícolas, también con los productores tabacaleros, una línea específica en conjunto con el Instituto Provincial del Tabaco. Así que estamos trabajando en todo el escenario, más todos los créditos que, como les decía, por ejemplo, la gestión del Fidecor ha sido muy importante, se siguen todavía aprobando créditos del Fidecor, al igual que del CFI y el Banco de Corrientes, que realizó un gran trabajo para poder aportar a través de su línea comercial con subsidio de tasa fondos por cerca de 1.000 millones de pesos. ¿Esta línea de crédito qué monto tiene y cuánto será el plazo de gracia? Esta línea de créditos tiene un monto límite por cada operación de 200.000, equivalente a $200.000, que hoy son 26 millones de pesos.
con un 80, financia hasta el 80% del monto de la adquisición o de la inversión que se va a realizar, porque está fundamentalmente apuntado a inversiones en bienes y equipamiento, una tasa de interés del 18%, 48 meses de devolución con 6 meses de plazo de gracia. Si bien resta todavía 1 hora y media para que efectivamente comiencen a realizarse las primeras concentraciones de los productores agropecuarios que están llevando adelante una protesta, ya hay repercusiones de eso. En este momento les contamos que el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur, se pronunció respecto del paro del campo y señaló que específicamente la medida de protesta adoptada no conduce a nada. No estamos de acuerdo con el paro del campo. No contribuye al diálogo, señaló el jefe de Gabinete de Ministros cuando ingresaba a la Casa de Gobierno. Y vamos ahora con un tema específico que tiene que ver con la producción apícola y una problemática que se presenta, que es una plaga que ingresó oportunamente desde Sudáfrica. ¿Cuál es el problema que genera y cómo prevenirlo? Bueno, hoy estamos ante un nuevo desafío. Tenemos muy cerca una plaga exótica para las abejas, que es el pequeño escarabajo de las colmenas, conocido también como PEC. Esta plaga es originaria del sur de África, llegó ya hace un tiempo a América, fue detectada primero en Brasil, y en los últimos meses vimos que se detectó en Paraguay y hace menos de un mes en Bolivia. Esto nos tiene que alertar a todos los apicultores de la provincia de Salta, Jujuy, de todo el norte argentino, porque es una plaga de alta peligrosidad. El PEC, el pequeño escarabajo de la colmena, vive dentro de las colmenas, realiza galerías en la cera, se alimenta de las larvas de las abejas y produce la muerte de las larvas y la fermentación de la miel. Bueno, esto puede llegar a generar el colapso de la colmena. Tenemos que estar muy atentos cuando abrimos nuestras colmenas, sobre todo revisando lo que es techos, paredes laterales, la parte superior, donde a los costados de los alimentadores, cuando los tenemos fijos, pensando que el escarabajo lo que trata de hacer es escaparse del patrullaje activo de las abejas, ¿sí? Si llegamos a observar la presencia de algún individuo parecido, tenemos que hacer una denuncia inmediata a SENASA. El mail de SENASA es notificaciones@senasa.gov.ar y hay que hacer una notificación inmediata. Si estamos en duda, si vemos algún individuo que nos puede parecer, pongámonos en contacto con algún técnico de la provincia, con algún técnico del INTA, con algún técnico de SENASA, recolectemos este individuo en un frasquito con alcohol para preservarlo y así se hace la determinación si es o no. De nuevo, más que nunca, a estar atentos, a verificar qué es lo que está pasando en nuestras colonias y de esa manera podremos encarar este nuevo problema o este nuevo desafío que nos impone la apicultura. Tengamos en cuenta que siempre tener las colmenas fuertes es una ayuda para encarar este tipo de cosas. Ahora sí. El pequeño escarabajo de la colmena es un escarabajo que tiene características que permiten identificarlo con cierta facilidad. Sus antenitas son capitadas, o sea, tiene dos como cabezuelas en la punta de las antenas. Las alas no cubren totalmente el abdomen. La medida es entre 5 y 7 milímetros, calculamos más o menos la mitad de una abeja adulta. Y bueno, cuando veamos algo parecido, hagamos la recolección de los individuos para su posterior análisis y verificación si se trata o no de esta plaga.
Volvemos al tema de la protesta del campo. Esta es información de actualidad de Eduardo Bussi, quien oportunamente fuera el presidente de la Federación Agraria Argentina y quien, junto a los otros dirigentes que presidían en aquel momento CRA, La Rural y Coninagro, conformó la primera mesa de enlace y fue uno de los hombres que batalló contra la 125 con duros conceptos para la, en aquel entonces, presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se pronunció ahora también respecto de la protesta del campo hoy y dijo, es una protesta que tiene que ver más con la oposición política que con los reclamos que el campo le pide al gobierno para mejorar sus condiciones. No está claro qué es lo que pide el campo. Esto es lo que señaló Eduardo Bussi, quien ya no participa de la dirigencia agropecuaria respecto del reclamo de los productores en el día de hoy. Y vamos a ver ahora cómo repercute en el interior o concretamente en los funcionarios de las distintas provincias las medidas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis. En este caso nos vamos al norte, a la provincia de Salta. En primer lugar, la ministra como mensaje tuvo todo el equipo de producción de la Argentina. Digo, estaba el ministro de la Producción, estaba el ministro de Agricultura, el ministro de Turismo, el Ministerio de Economía, además de AFIP y Banco Central. Con lo cual el mensaje que estaba transmitiendo es que iba a haber un mensaje productivo también, no solamente de economía y finanzas o de hacienda y finanzas, sino que también productivo. Eso fue un buen mensaje, me parece a mí. En segundo lugar, bueno, planteó un contexto. ¿En qué contexto se hacen estos anuncios? Bueno, lógicamente venimos pospandemia, que ya conocemos todo. Venimos de 3 años de caída de la actividad económica, 18, 19 y 20, y 1 de recuperación del 2021. El 2022 iba caminando con algunos indicadores productivos hacia adelante. Eso planteó como contexto. Además de eso, que hay una guerra. Después de la pandemia, una guerra. ¿Y qué pasa cuando hay una guerra? Cuando hay una guerra, la oferta de ciertos bienes, básicamente energía y alimento en el mundo, se cae. Esto quiere decir que hay escasez de eso, con lo cual los precios suben. Con lo cual, si bien es una oportunidad para aquellos que exportan esos bienes, pero también los precios locales tienden a subir, por eso hay inflación mundial. Ese es un contexto. En este caso también hubo escasez de energía, en el mundo hay escasez de energía, y la Argentina tuvo que salir a importar más energía, básicamente gasoil. En este caso, eso implica que lo que Argentina tiene que pagar como importaciones también subió. En ese contexto, le agrega algo más, que Argentina hoy tiene que pagar la deuda. Y se renegoció una deuda con el mercado de capitales y se renegoció una deuda con el Fondo Monetario. Es decir, que tiene que pagar esa deuda, hacerla sostenible, y no puede apalancarse pidiendo deuda como hace el resto del mundo. Con lo cual, uno en situaciones de crisis o contracíclica lo que hace, toma deuda y a partir de ahí potencia la economía. En este caso no podemos tomar deuda, sino que tenemos que pagar esa deuda. En ese escenario, dice, bueno, ¿por dónde va a ir? Y dice, bueno, vamos a ir por el orden y el equilibrio fiscal. Importante el orden y el equilibrio fiscal porque eso le da prestigio al Estado como actor económico y le da prestigio como Argentina y país. Y esto hace que cuando uno tiene ese prestigio sea creíble y tenga la posibilidad de hacer ciertas medidas de política económica que redunden en crecimiento. Y ahí habló de la matriz productiva argentina. Dice, la matriz productiva argentina está intacta y está en la frontera, mundial, en este caso, del conocimiento. En este caso, nosotros decimos, la industria y el agro son conocidas y son competitivas a nivel global. Ahora, ¿por dónde va a ir la cuestión en la parte productiva? Va a ir justamente en potenciar la Argentina en este sentido, y en este sentido también anunció que ya se abrió la licitación del primer tramo del gasoducto. Ese primer tramo de gasoducto le da a la matriz productiva argentina más potencia, le daría, pero eso más en el futuro cuando termine de llegar, porque tenemos la segunda reserva mundial de gas no convencional del mundo, y esto nos da una posibilidad de tener energía y exportar esa energía también de la Argentina. Con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario cumplir el acuerdo. Y es una definición importante. Es un momento de cooperación. La confrontación no lleva a ninguna parte. Así lo puntualizó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, respecto de la protesta que hoy realiza la mesa de enlace.
El titular de la cartera agropecuaria señaló que los sectores de la producción y de la agrobioindustria tienen hoy todo un horizonte para seguir creciendo y consideró que el estado de ánimo de los productores no se condice con lo que expresan los dirigentes de la mesa de enlace. El clima que se vive en el sector es diferente. Las muestras del campo superan todas las operaciones de ediciones anteriores. Esto no se condice con lo que reflejan algunos datos, subrayó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien agregó que siempre es el momento del diálogo, y más aún frente a un conflicto mundial. Estamos en medio de una guerra, vemos todos los días especialistas internacionales anunciando la hambruna para el mundo, con crisis de producción a nivel global y aumento en el precio de los insumos. Estamos trabajando codo a codo con los productores desde el Gobierno Nacional en las soluciones que requieren para fortalecer las capacidades nacionales. Esto es lo que puntualizó el ministro. Domínguez también indicó que está trabajando con el Banco Central para garantizar, como se ha hecho hasta la fecha, la disponibilidad para la importación de fertilizantes y fitosanitarios que se necesitan, con la firme decisión de reducir de 90 a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios para esos insumos. Hacemos una pausa muy breve, enseguida regresamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Del 21 al 31 de julio, Chacra TV transmitirá en vivo desde la Exposición Rural de Palermo. El campo llega a la ciudad y Chacra TV estará allí. De lunes a domingos en vivo con programación especial desde la Rural de Buenos Aires. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 429 de Flow, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y cable operadores de todo el país. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado.
tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Para los transportistas mejoró el abastecimiento de combustible, pero todavía siguen los problemas. Así lo señalaron en un informe publicado por FADEAC. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas confirmó la mejora en la disponibilidad de gasoil a nivel nacional. El último reporte había señalado el peor de los escenarios, con 24 provincias sin abastecimiento normal o con algún tipo de problemas, pero en esta oportunidad ya se esperaba un alivio. Ese alivio llegó. El cambio respecto del informe anterior genera alivio, pero todavía no tenemos claro a qué se debe la mayor provisión en las estaciones de servicio, señala el informe. Oficialmente no se ha informado de la llegada de barcos con combustible importado. El final de la siembra y cosecha descomprime la demanda de gasoil por parte del campo y tal vez el aumento en el corte del biodiesel también esté ayudando, señalaron. En concreto, aunque en 23 distritos se sigue registrando dificultades de distinta magnitud para cargar el combustible, en la mayoría la situación ha mejorado. Información de actualidad, Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, plantó cannabis y le pidió disculpas a las madres por haber demorado tanto. La provincia puso en marcha, en Montevera, el proyecto de producción de cannabis sativa para uso medicinal. Lo hizo a través de un espacio destinado al sembrado y cosecha de 200 plantas destinados a la extracción de cannabidiol. Con un pedido de disculpas, el gobernador Perotti puso en marcha oficialmente en Montevera este cultivo. Son unas 200 plantas que son parte de este proyecto de producción de aceite medicinal que Santa Fe propone llevar adelante a través del Laboratorio de Industrias Farmacéuticas. Perotti dijo: quiero pedir disculpas en nombre del Estado por haber demorado tanto, y afirmó que había que escuchar antes a las madres, y agregó: ¿quién puede pensar que una madre le puede querer hacer daño a su hijo cuando pide algo de esta naturaleza? Refiere naturalmente a las madres que vienen reclamando, a los dirigentes, al Congreso de la Nación, a los gobernadores, a la propia presidencia, poder utilizar el aceite de cannabis como medicación para distinto tipo de afecciones. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen, entre otras cuestiones, afectaciones de índole cerebral. Y este jueves se llevará a cabo una nueva jornada a campo del IPCBA. Y nosotros aquí en Chacra Televisión pudimos conversar con uno de los disertantes, Lilita. Estamos en comunicación directa con el veterinario Martín Correa Luna y asesor privado, quien estará exponiendo en las jornadas del IPCBA a campo que se desarrollarán el jueves 14 en Venado Tuerto. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muchas gracias por estar acá. Martín, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cría intensiva bovina? Bueno, es un modelo productivo que lanzamos desde el INTA Venado Tuerto en el año 2000, en pleno furor de la soja. La soja venía agriculturizando
los campos agrícolas y los campos no agrícolas también. Y nosotros desde INTA lanzamos una propuesta que se refería a cómo sería un planteo, era una simulación en ese momento, si yo a la vaca de cría, en lugar de ponerla en los campos de cría, o sea, en los campos no agrícolas, ponemos en los campos agrícolas. No por una cuestión de capricho, sino por pensando en volver más a las rotaciones agrícolas-ganaderas que hubo en su momento, y con el avance de la soja, con la sojización, el negocio soja, se fue abandonando. Entonces, la propuesta es hacer rotaciones de los campos que están en maíz y soja con pasturas base alfalfa y con vacas arriba, ¿no es cierto?, bajo pastoreo directo, rotando el suelo de forma periódica para tratar de recuperar parte de la fertilidad perdida por la excesiva agroculturización. En el flyer, Martín, dentro de lo que será tu exposición, en el título se habla de los aportes para lograr una ganadería y se habla de términos de una ganadería competitiva y una ganadería sustentable. ¿A qué vos te referís con estos dos términos? Correcto. En lo competitivo se refiere a que si yo hago lo que propuse recién, de poner alfalfas y vacas en campos, los mejores suelos, ¿viste? Los suelos de la zona núcleo, estoy hablando, zona de, sería Venado Tuerto, hacia Pergamino, o sea, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, zona núcleo maicera tradicional. Si yo hablo de rotarlo con vacas, tengo que ser, además de recuperar suelos, tengo que ser competitivo en términos, por un lado, rentables y por otro lado, sustentable, o sea, que esto se pueda mantener en el tiempo. En cuanto a rentabilidad, las primeras simulaciones que yo hice hace más de 20 años era, si uno analiza una curva de producción forrajera de alta producción, base alfalfa y festuca, ponele, los campos acá te pueden producir, manejándolo bien, manejándolo se refiere a buena implantación, buen pastoreo, buen uso del pasto, los descansos, las comidas, podemos llegar a tener 20 toneladas de materia seca por hectárea por año como algo normal. Si yo produzco normalmente 20 toneladas, produce normalmente esos 40 quintales de soja o 100, 120 de maíz, también estos suelos tan buenos pueden producir 20 o mucho más también, ¿no? Pero vamos a fijar 20 toneladas por decir un número más razonable. 20 toneladas de materia seca por hectárea por año, eso da una determinada cantidad de energía, de nutrientes, que enfrentándolo con la máxima carga de vacas por hectárea de pastura, llegamos a sostener 5 vacas por hectárea con alta producción. Esas vacas están fundamentalmente en el periodo primavera-verano, o sea, un periodo que dura entre 6 y 8 meses, donde las vacas están en plena lactancia y servicios, ya están paridas, plena lactancia y servicios, que es cuando tienen mayores requerimientos nutritivos, están en la mayor carga que aguanten esas pasturas, con alta producción. Y en los meses fríos de otoño e invierno, la pastura no le alcanza a las vacas, aunque están con menor necesidad, porque están secas las vacas. En ese momento no alcanza el pasto, entonces habría que agregarle un suplemento, como puede ser un rollo, un maíz en grano, un silaje de maíz, o lo que más usamos nosotros son los rastrojos de maíz y soja, que son residuos de cosecha, que no tienen costo alguno porque no se gasta plata para hacerlos, y si uno no hace barbecho químico, permite que crezca todos los recursos naturales espontáneos, como capiquí, boulesia, lamio,
que la vaca lo aprovecha perfectamente y pasa el otoño-invierno sobre esos recursos. De esa forma, si yo tengo 5 vacas por hectárea con un alta preñez y alto destete posterior, estamos hablando de rentabilidades por hectárea muy altas, comparables a las muy altas márgenes agrícolas. Entonces, eso lo hace sustentable desde el punto de vista económico. Y sustentable desde el punto de vista ambiental se refiere al tema de que no estamos perdiendo suelo, sino que estamos haciendo suelo, manteniendo las estructuras del suelo. Buscamos mantener lo más posible las estructuras del suelo, tratando de devolver los nutrientes que se han sacado, tratando de mantener la vida en el campo. Cuando nosotros hablamos de mantener la vida, se trata de mantener suelos con raíces vivas durante todo el año, o sea, si es con granos, si es con pasturas y vacas, con vacas, y si es rastrojos también con raíces vivas, no rastrojos muertos, o sea, quemados. ¿Ves? Y eso permite mantener en el tiempo la productividad física y ser competitivos en forma económica. Las jornadas se desarrollan, uno de los eslogans es los desafíos de producir en zona núcleo, que es un poco lo que vos comentabas recién, y vos me podrás corregir, pero entiendo que justamente uno de los desafíos de producir en zona núcleo es que es una zona de mayor productividad y cómo hacer para, digamos, producir y mismo cuidando el suelo, que es un poco lo que vos desarrollabas con respecto a la sustentabilidad. Y para no adelantar todo lo que dirás en la jornada, que ya quizás nos cruzaremos y podré hacerte otras preguntas allí, quería que nos comentaras, si podés, unos minutitos sobre las expectativas que tenés sobre estas jornadas. Bueno, mira, yo no estoy en la organización, no manejo información de cuántos hay inscriptos, porque yo ya en realidad estoy retirado en invitación y yo con todo gusto comparto información. Vamos a hacer la presentación del planteo técnico, de los resultados que se pueden lograr, tanto físicos como económicos, y también yo le propuse al IPCBA aportar algunos testimonios de productores, colegas, gente que está trabajando en la zona, así, llevándolo en práctica, porque algo que yo quería mencionarte es que cuando lanzamos esa propuesta en el año 2000, enseguida se formó un grupo de productores, un grupo CBI, o sea, un grupo de cría bovina intensiva. Y con el tiempo fuimos formando otros, y bueno, y durante todos estos años que duré hasta jubilarme, trabajamos con muchos grupos, con muchos productores, y siempre muy animados con el sistema, con los resultados logrados. Y después yo me retiro, eso quedo afuera del tema un poco, ¿no? En el sentido que no estoy a cargo del grupo, yo puedo por ahí atender algún asesoramiento, pero no estoy a cargo de grupos como estaba antes, ¿no? En todo el sur de Santa Fe, hacia la punta de Córdoba y al norte de Buenos Aires, teníamos grupos muy interesantes que todos estaban muy, muy entusiasmados con el sistema. Y en ese momento lo que nos partió un poquito por el eje fue cuando se politizó el campo, ¿te acordás? Con la 125, ahí hubo un poco de confusión y se desarmaron algunos grupos, pero después se armaron otros y siguió adelante. Entonces, los que conozco por acá cerca, los invité a presentar un micro testimonio, para no llevar mucho tiempo en las jornadas, como para que ellos cuenten y ellos hablen un poquito de sus números, a grandes rasgos, y algún comentario sobre lo que opinan del modelo productivo CBI, ¿no? ¿Y estarán estos testimonios en la jornada? Claro, van a estar en la jornada, presencialmente algunos, otros a lo mejor grabados con un videíto, pero van a estar y van a hablar ellos, no yo, sino ellos, de cuáles son sus resultados.
Nos diste entonces, Martín, una primicia que no está en el flyer, no aparece en toda la información de la página del IPCBA, así que bueno, muchísimas gracias, seguramente nos encontremos allí. Esto nos decía el veterinario Martín Correa Luna. Y nos vamos ahora a revistachacra.com.ar porque allí dan cuenta de un nuevo evento que se va a realizar, que es Canábica, Industria, Tecnología y Producción de una actividad en plena expansión. El encuentro se realizará en la ciudad de Rosario entre el 6 y el 9 de octubre próximo en las instalaciones del predio de la ex Sociedad Rural. Contará con diversos especialistas nacionales e internacionales y referentes de la industria canábica. El encuentro, recordamos, será del 6 al 9 de octubre próximo. Contará con especialistas de la Argentina y del mundo sobre la industria canábica para compartir y debatir conocimientos sobre el potencial de este cultivo en la Argentina. Hay muchas personas alrededor del mundo que están mejorando su calidad de vida a partir del uso de cannabis, dijo Mariano Malvar, que es presidente del CEIS, y recordó la finalidad que la institución tiene al poder acompañar e informar acerca de los usos de la planta. Actualmente el CEIS es una asociación civil canábica que acompaña a más de 200 personas que manifestaron su voluntad de tratarse a base de la planta y también realiza otras actividades de promoción y capacitación. Habiéndonos involucrado en el ecosistema del cannabis, empezamos a identificar algunas necesidades que tenía la industria, señaló el organizador, y por eso se tomó la iniciativa, junto con el grupo Canfil y Max View, de crear este encuentro. Y nos vamos ahora a la provincia de Salta para ver cómo están trabajando allí en el INTA en los cultivos denominados ecosistémicos. Los cultivos de servicios ecosistémicos son cultivos que, debido a sus características productivas y funcionales, permiten hacer un manejo sustentable de diversos sistemas productivos. Generalmente se caracterizan por permitir restaurar o mantener servicios ecosistémicos de provisión o de sostén y regulación, en este caso último particular de los que son servicios ecosistémicos de sostén y de regulación. Permiten, por ejemplo, prevenir la erosión, tanto hídrica como eólica, permiten regular los ciclos de nutrientes, agua, del carbono, permiten de alguna u otra manera regular la emisión de gases de efecto invernadero, como así también el control de ciertas plagas, malezas y otras enfermedades. Además, digamos, dentro de los beneficios productivos, digamos, generalmente se caracterizan porque te permiten en un mismo ambiente, ya que son secuenciados en el espacio, si son intercultivos, o en el tiempo, si son cultivos diferentes al cultivo de renta en cuanto al periodo, captar energía lumínica, que la transforman en biomasa, y esa biomasa no es cosechable, por lo tanto queda en el sistema aportando nutrientes y carbono. En ese sentido, digamos, los sistemas productivos característicos del norte, ¿sí?, son sistemas productivos que dependen mucho del agua, de las precipitaciones y del agua almacenada en el suelo, ya son muy estivales. Entonces los cultivos de servicio de alguna manera pueden permitir aportarle estabilidad a estos sistemas productivos, ya que por sus características de suelo y climática, altas temperaturas y eventos de precipitación muy fuertes y extremos, están susceptibles a las pérdidas de carbono y a la erosión. A su vez, si le sumamos que el sistema productivo característico del norte son cultivos estivales, queda un gran periodo de tiempo de barbecho descubierto el suelo, por lo tanto estos cultivos podrían permitir una mayor sustentabilidad de los sistemas. Sí, de acuerdo a la funcionalidad que uno quiera darle al cultivo de servicio, podríamos buscar, por ejemplo, aportar nitrógeno, entonces buscaríamos una leguminosa que nos aporte nitrógeno al sistema, o por otro lado, si queremos descompactar un suelo muy duro y con algún piso de arado, estaríamos buscando algún cultivo más asociado a los rabanitos, a la parte de descompactadores de suelo. Por otro lado, si buscaríamos cultivos que generen una rápida biomasa como cobertura y a su vez que nos permitan un gran aporte de carbono al suelo, estaríamos buscando cultivos más de gramíneas. El INTA en la actual cartera de proyectos, cartera 2019-2022, tiene un proyecto estructural, que es el proyecto estructural I013, que precisamente busca restaurar o mantener los servicios ecosistémicos en sistemas productivos característicos del norte de Argentina,
siempre mirando a incrementar la productividad y sostenibilidad de estos sistemas. En el caso particular de este proyecto, es un proyecto interdisciplinario, que hay profesionales de diversas ramas, que está apuntando no solo a generar información, sino también a la formación de recursos humanos en las distintas situaciones, para las distintas localidades. Básicamente el proyecto no solo busca generar esta información de adaptación de los cultivos de servicio, sino también de prácticas de manejo que ayuden a todo el sistema productivo, tanto cultivo de renta como cultivo de servicio, a generar sustentabilidad del sistema. Por lo tanto, no solo se evalúa cómo se adapta en cada ambiente, cada tipo de cultivo, sino también si una práctica de manejo, el secado o el rolado, o la fecha de siembra, o el ciclo de un determinado cultivo, favorece o perjudica tanto en competencia por luz, agua y nutrientes con el cultivo de renta. Información de actualidad, los analistas económicos internacionales vienen señalando que los índices inflacionarios de países que nunca superaron el 1 o el 2%, al menos en los últimos 20 años, están mostrando importantes subas y que esto tiene que ver, entre otras cuestiones, con el post-pandemia de COVID y con lo que está ocurriendo en Europa, Ucrania, Rusia. Pues bien, se están conociendo los índices inflacionarios de los Estados Unidos que indican que en junio alcanzó el 9,1%, acercándose al máximo logrado en los últimos 41 años. 9,1% de inflación en el mes de junio en los Estados Unidos. Plan vinculado con la cuestión fitosanitaria en el mundo a partir de un plan elaborado por FAO y CASAFE. Estamos en el marco del convenio de cooperación técnica entre el ICA y el COSABE. Estamos revisando el plan de acción para este año. Se han incluido temas de mucho interés para los dos, para el ICA, para COSABE, para la Argentina también, que tienen que ver con herramientas de inteligencia fitosanitaria, sistemas de alertas de plagas, análisis multicriterios, pero también aspectos que tienen que ver con los bioinsumos, con cuestiones que fortalecen tanto a COSABE institucionalmente como a las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, como es el SENASA en Argentina. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con langosta, que este año estuvo tranquila, pero es una plaga que reincide y causa serios problemas. Pensamos que este va a ser, igual que fue el año pasado, un año muy productivo. En la región, el año pasado empezamos con un proyecto de ICA a trabajar con los países de COSABE, precisamente con la idea de disminuir brechas entre los países, porque acá en la región tenés países que están bastante avanzados en el tema y otros que ni siquiera se habían iniciado. Entonces, el año pasado con recursos del ICA se hizo un proyecto que permitió armar una estrategia para implementar herramientas de inteligencia en la región y empezar ya a trabajar con pilotos de algunas herramientas, con muy buenos resultados. En San Luis trabajan en un plan para la sanidad equina. Tenemos la intención de firmar un convenio en el cual podamos, como institución, como Colegio Médico Veterinario, poder brindar a todos nuestros matriculados algunos beneficios de descuentos con respecto a los insumos que podemos proveer, ya sea libreta sanitaria equina o como los formularios de anemia infecciosa. Lo que buscamos es disminuir la población equina infectada, ¿sí? Y poder generar los controles pertinentes en la población. Y después hemos aprovechado tener conversaciones sobre otros temas con el ministro, en lo cual pudimos charlar acerca de la situación en la que nos encontramos como veterinarios en cuanto a la salud pública, la venta de zooterápicos, las enfermedades zoonóticas y demás, así que bueno, esperemos que haya sido una reunión fructuosa. Muy contento de haber recibido acá en el Ministerio de Producción a la gente del Colegio Veterinario de San Luis, a la presidenta Verónica Begle, al secretario Marcos Arce, que vinieron a mantener una reunión con nosotros en el marco del plan que estamos generando para el diagnóstico de anemia infecciosa equina, entre otros temas relacionados con el sector productivo de la provincia. Así que tuvimos una reunión muy amena donde
planteamos las diferentes situaciones de las instituciones y dejaron algunos pedidos que nos hacen específicamente para la parte de gobierno. La idea es seguir trabajando con ellos, fundamentalmente en este plan que queremos llevar adelante para la sanidad equina de toda la provincia. Te mostramos ahora cómo trabajan en prevención de HLV, teniendo que destruir muchas plantas que pueden tener vectores. El informe del SENASA. En el marco de las acciones de prevención contra el Juan Glombing o HLV, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, destruyó más de 10.000 plantas en un vivero que no cumplía con la producción bajo cubierta, en la localidad entrerriana de Osvaldo Magnasco, departamento Concordia. Los técnicos del Centro Regional Entre Ríos del SENASA constataron que el vivero tenía las plantas a cielo abierto, lo que incumplía las normas vigentes respecto a la producción de material de propagación cítrico y a la prevención del HLV, por lo que ordenaron la destrucción de 6.130 plantas cítricas terminadas y 13.768 pie de trifolio, porta injerto y almácigo de trifolio. Cabe destacar que la erradicación fue realizada con el consentimiento y por voluntad del productor. La tarea fue verificada por personal del SENASA. Estas acciones se enmarcan en las normas del SENASA que no permiten la producción de plantas cítricas en viveros que no se hagan bajo cubierta, una de las maneras de prevenir el HLV, por lo que el organismo estatal insta a los viveristas a realizar su producción contemplando la normativa vigente. El SENASA recuerda que es obligatorio denunciar cualquier sospecha de la presencia de la plaga, comunicándose a la línea telefónica gratuita 0800 999 2386 o enviando un correo electrónico a alertahlv@senasa.gov.ar. ¿Cómo trabajan para la suplementación de la alimentación animal con semillas de algodón? En el marco de las acciones de prevención contra el Juan Glombing o HLV, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, destruyó más de 10.000 plantas en un vivero que no cumplía con la producción bajo cubierta, en la localidad entrerriana de Osvaldo Magnasco, departamento Concordia. Los técnicos del Centro Regional Entre Ríos del SENASA constataron que el vivero tenía las plantas a cielo abierto, lo que incumplía las normas vigentes respecto a la producción de material de propagación cítrico y a la prevención del HLV, por lo que ordenaron la destrucción de 6.130 plantas cítricas terminadas y 13.768 pie de trifolio, porta injerto y almácigo de trifolio. Cabe destacar que la erradicación fue realizada con el consentimiento y por voluntad del productor. La tarea fue verificada por personal del SENASA. Estas acciones se enmarcan en las normas del SENASA que no permiten la producción de plantas cítricas en viveros que no se hagan bajo cubierta, una de las maneras de prevenir el HLV, por lo que el organismo estatal insta a los viveristas a realizar su producción contemplando la normativa vigente. El SENASA recuerda que es obligatorio denunciar cualquier sospecha de la presencia de la plaga, comunicándose a la línea telefónica gratuita 0800 999 2386 o enviando un correo electrónico a alertahlv@senasa.gov.ar. Veíamos cómo se trabaja con el HLV y vamos a ver ahora cómo precisamente se utiliza las semillas de algodón en lo que es la suplementación de la alimentación animal. Desde el campo anexo General Obligado del INTA Colonia Benítez, ubicado en el este de la provincia del Chaco, les contaremos cómo se utiliza la suplementación de semilla de algodón en sistemas de cría bovina. La semilla de algodón es un subproducto de la industria algodonera que usamos como suplemento energético proteico. Al ser un suplemento proteico nos permite corregir el déficit de proteínas que tienen los pastizales y pasturas subtropicales cuando se hielan en invierno o pierden calidad en el verano. Así, suplementando con semilla de algodón, aumentamos la digestibilidad y el consumo de estos pastos. El consumo de la semilla de algodón es ad libitum, pero recomendamos calcular un consumo de 2 kilos de semilla por vaca por día, teniendo en cuenta que guarda una relación inversa con la calidad del pasto disponible. A menor calidad de pasto, mayor consumo de semilla. Para la distribución del suplemento usamos un acoplado o un mixer. Cargamos la totalidad de kilos de semilla para una semana
en comederos construidos con madera que tenemos en el campo. Con esta herramienta logramos mantener por encima de 3 puntos la condición corporal de la vaca en el posparto y que así reinicie rápidamente su actividad reproductiva y quede preñada nuevamente. Además, cuando se reúnen los animales alrededor del comedero, es una oportunidad de evaluar condición corporal, estado de las ubres de las vacas, estado de los ombligos de los terneros. Y por supuesto, como cualquier suplementación, obtenemos mansedumbre. Y vamos a repasar ahora cómo va a estar el tiempo en las próximas horas en la República Argentina. Para este jueves mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, 10 la mínima, 14 la máxima. Para el viernes parcialmente nublado, sigue el frío, 10 la mínima, pero 15 la máxima. Y el Servicio Meteorológico Nacional prevé para el sábado parcialmente nublado, 8 grados de temperatura mínima pronosticada, 12 grados centígrados la máxima. Final para esta edición informativa, regresamos en cualquier instante con más información. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 850 millones de pesos.